La decisiva batalla de Stalingrado. Primavera de 1942. La Segunda Guerra Mundial continuaba en el frente oriental. Pero la escasez de recursos, el agotamiento de ambos bandos y un invierno especialmente duro, al que seguiría el deshielo y el fenómeno conocido por los rusos como Rasputitsa, un fenómeno estacional que convierte la tierra firme en un auténtico barrial, hicieron que la guerra se ralentizara. No obstante, en el año 1942, Hitler se planteó dar el golpe de gracia a la Unión Soviética antes de que Estados Unidos pudiera movilizar todos sus recursos económicos y militares para la guerra. Entonces, el 28 de junio, Hitler puso en marcha la llamada Operación Azul, cuyo objetivo era apoderarse de los pozos petrolíferos del Cáucaso, ya que la escasez de petróleo podía detener la maquinaria bélica alemana. Pero en su camino se encontraba Stalingrado. Hitler pensó que una vez conquistada esta ciudad, se podía cortar el suministro de recursos al Ejército Rojo. El 28 de junio Hitler puso en marcha la llamada Operación Azul, cuyo objetivo era apoderarse de las riquezas mineras y petrolíferas de Ucrania y el Cáucaso. En esta foto se ve el bombardeo aéreo de la Luftwaffe alemana sobre Stalingrado en septiembre de 1942. La Operación Azul, Fallblau en alemán, la ofensiva estratégica de verano de 1942, se desarrollaba en dos direcciones: hacia el sur, donde estaban los campos petrolíferos, y hacia el este, en dirección a Stalingrado, siguiendo el río Don, para proteger el avance hacia el sur. Así entonces, el control de Stalingrado se había convertido en un punto clave de la ofensiva nazi en el frente oriental. Y el 23 de agosto de 1942 empezaron los combates para hacerse con una ciudad que poseía una potente industria militar y era un importante nudo de comunicaciones ferroviarias. Un mes antes, Stalin había dado la orden de iniciar los preparativos para hacer frente a un más que posible ataque alemán, no dejando salir a los civiles. Preocupado porque los alemanes pudieran partir al país en dos, el 28 de julio Stalin emitió la famosa Orden 227, más tarde conocida como la Orden Ni un paso atrás, por lo que cualquier militar o civil que se rindiera sería fusilado al instante por traición. En este contexto, las tropas del Führer llegaron a una ciudad defendida contra viento y marea por los generales Emerenko y Chuikov. Así los alemanes no podían saber que ambos militares le tenían reservada una sorpresa en forma de violenta lucha callejera en el escenario de una ciudad completamente en ruinas y contra un enemigo que conocía perfectamente cada rincón. Además, a pesar de las muchas bajas que había sufrido el Ejército Rojo, cada noche llegaban refuerzos nuevos a orillas del Volga. Sin embargo, y aunque el ejército alemán sufría el mismo número de bajas, parecía que lograba hacer retroceder al ejército soviético, lo que provocó el anuncio de la conquista de Stalingrado el 8 de noviembre por parte de Hitler. Los alemanes no podían saber que los soviéticos les tenían reservada en Stalingrado una sorpresa en forma de violenta lucha callejera. Acá podemos ver a soldados de la Wehrmacht tirando de un coche embarrado por la terrible Rasputitsa en el mes de noviembre de 1941. Pero aquella alegría se revelaría prematura. Lo que no sabía Hitler es que Stalin había dado orden de iniciar la Operación Urano, justo en mitad de la batalla de Stalingrado, y cuyo objetivo era embolsar al sexto ejército alemán, el tercer y el cuarto ejército rumano y partes del cuarto ejército Panzer. Aquellos movimientos estratégicos de los soviéticos, unidos al error de cálculo de Hermann Göring, que aseguró que la Luftwaffe podría dar soporte aéreo a las tropas, aisló al sexto ejército alemán. Con la orden de Hitler de mantener sus posiciones, los alemanes vieron cómo el ejército rojo los iba acercando poco a poco. Así, finalmente, sin otra opción que la rendición, el 2 de febrero de 1943, el mariscal Paulus desobedeció las órdenes directas de Adolf Hitler y se rindió. Después de perder la batalla de Stalingrado, hay quien piensa que el frente oriental empezó a desequilibrarse en favor de los soviéticos. Sin embargo, no fue exactamente así. Stalingrado fue el primer gran triunfo soviético, pero no fue una batalla decisiva. Sí que lo fue, sin embargo, la batalla de Kursk,
en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, que marcó un punto de inflexión en la guerra en el este. Hasta entonces, los alemanes habían logrado, mal que bien, estabilizar el frente. Día D. El desembarco de Normandía. Durante la conferencia de Teherán, celebrada en la capital iraní a finales de 1943, a la que acudieron Stalin, Churchill y Roosevelt, los soviéticos ya habían solicitado que se abriera un nuevo frente occidental que aliviara la presión que estaban sufriendo sus tropas en el sector oriental. Finalmente, los aliados decidieron organizar la invasión de Europa a través de las playas de Normandía, la llamada Operación Overlord, cuyo inicio estaba previsto el 6 de junio de 1944. Su nombre en clave sería Día D. Aquel desembarco fue uno de los acontecimientos militares más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que marcaría un antes y un después en el desarrollo de la contienda. La Operación Overlord empezó con una gigantesca maniobra militar terrestre, aérea y naval, la Operación Neptuno, que dejó miles de muertos en tan solo unos pocos metros de playa entre las defensas alemanas conocidas como Muralla Atlántica y las aguas del Canal de la Mancha. El desembarco de todos aquellos soldados estadounidenses, británicos y canadienses, muchos de los cuales dejaron su vida en la arena, permitió a los aliados abrir un segundo frente en Europa que, sumado al avance soviético en el este, contribuiría a cambiar definitivamente el rumbo de la guerra. La Operación Overlord empezó con una gigantesca maniobra militar terrestre, aérea y naval, llamada Operación Neptuno, que dejó miles de muertos. Para planificar la Operación Overlord fue una tarea sumamente compleja. Todo debía estar perfectamente planificado y tenía que ser llevado a cabo meticulosamente, como si de una operación quirúrgica se tratara, con el objetivo de conquistar Normandía para posteriormente avanzar hacia el centro de Europa. Adolf Hitler sabía que algo se estaba tramando, pero estaba convencido de que la invasión aliada tendría lugar a través de Calais y no en Normandía. Así, el despliegue del ejército aliado durante la Operación Overlord se efectuó durante las primeras horas del 6 de junio sobre una línea de 80 kilómetros de playa de este a oeste, abarcando las siguientes 5 playas: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. En un mensaje transmitido a las tropas antes de partir, el general Eisenhower les dijo: «La marea ha cambiado. Los hombres libres del mundo marchan juntos hacia la victoria. No aceptaremos nada menos que la victoria total». La noche previa a los desembarcos anfibios, alrededor de 23.000 paracaidistas aliados se lanzaron detrás de las líneas de defensa alemanas en paracaídas y planeadores, con la misión de evitar que los alemanes pudiesen contraatacar durante la mañana del desembarco. La misión de este grupo de paracaidistas era conseguir accesos seguros a las playas, destruir puentes y establecer cabeceras de playa, líneas defensivas para dar tiempo a la llegada de refuerzos que permitieran avanzar a las tropas, a la espera de que el grueso de los efectivos desembarcara. Alrededor de 23.000 paracaidistas aliados se lanzaron detrás de las líneas de defensa alemana, en paracaídas y planeadores. Esta fotografía se llama En las fauces de la muerte. Es una fotografía de Robert F. Sargent, que muestra a las tropas estadounidenses desembarcando en la playa Omaha el 6 de junio de 1944. Para llevar a cabo una operación de aquella envergadura, las cadenas de fabricación aumentaron la producción de armamento y durante la primera mitad de 1944, alrededor de 9 millones de toneladas de suministros y equipos cruzaron el Atlántico desde Estados Unidos hasta Gran Bretaña. Por otra parte, se sumó al contingente una importante dotación de soldados canadienses que se había estado entrenando en Gran Bretaña desde diciembre de 1939 y más de 1.4 millones de soldados estadounidenses llegaron a Europa entre los años 1943 y 1944 para tomar parte en los desembarcos. De esta manera, el Día D se convirtió en la mayor operación naval, aérea y terrestre coordinada de la historia, ya que el desembarco en las playas de Normandía
requirió de una cooperación total entre las fuerzas armadas que participaron en el operativo. En 1944, más de 2 millones de soldados de más de 12 países se encontraban en Gran Bretaña a la espera de recibir la orden de invasión. El día del desembarco, las fuerzas aliadas que participaron fueron fundamentalmente tropas estadounidenses, británicas y canadienses, con el apoyo naval, aéreo y terrestre de tropas australianas, belgas, checas, holandesas, francesas, griegas, neozelandesas, noruegas y polacas. Muy seguido, el día D, debido a su espectacularidad, ha eclipsado la importancia que tuvo en general la campaña de Normandía. Durante los 3 meses posteriores al desembarco, los aliados lanzaron una serie de ofensivas que le permitieron avanzar hacia las fronteras de Alemania. Aunque no todas las operaciones tuvieron éxito, las tropas aliadas tuvieron que enfrentarse con una dura resistencia por parte de los alemanes y también con un bocage, una peculiaridad del paisaje de Normandía que se caracterizaba por la presencia de senderos hundidos bordeados por setos altos y gruesos, algo que los alemanes utilizaron para hacerse fuertes. Pero a pesar de todas las dificultades, aquel sangriento 6 de junio y todos los días que le siguieron acabarían en una victoria decisiva para los aliados que contribuiría a la liberación de una gran parte de Europa noroccidental. Las tropas aliadas tuvieron que enfrentarse con una dura resistencia por parte de los alemanes y también con el bocage. En esta foto se puede ver el desembarco de suministros en la playa Omaha, en junio de 1944, durante el día D. Tras el día D, las campañas en Italia llevadas a cabo por los aliados alejaron a las tropas alemanas de los frentes occidental y oriental, al mismo tiempo que la operación Bagration, una dura ofensiva emprendida por los soviéticos en el centro de Europa, logró mantener inmovilizadas a las fuerzas alemanas en el este. Finalmente, 10 semanas después del día D, los aliados lanzaron una segunda invasión en la costa sur de Francia para avanzar hacia el corazón de Alemania. Con un frente tan dividido, las fuerzas de Adolf Hitler no podían hacer nada más que resistir en una guerra en la que la suma de graves errores de cálculo y el desgaste les acabaría por pasar una terrible factura: la caída de Berlín y el final del nazismo. Primavera de 1945. La situación de Alemania en este momento de la Segunda Guerra Mundial era un auténtico infierno, invadido por las fuerzas de la Unión Soviética desde el este y por los aliados por el oeste. El Tercer Reich no podía contar prácticamente para nada con la ayuda que le pudieran ofrecer sus aliados, Italia y Hungría, que ya habían sido ocupadas, ni por Japón, acorralado por los estadounidenses en el Pacífico. Este sería uno de los últimos y más sangrientos capítulos de la Segunda Guerra Mundial, el que al final conduciría al destino del dictador nazi Adolf Hitler. El Tercer Reich no podía contar prácticamente para nada con la ayuda que le pudieran ofrecer sus aliados Italia y Hungría, ni por Japón. En esta foto podemos ver a soldados soviéticos cómo izan una bandera desde el balcón del famoso Hotel Adlon en Berlín. Aunque el alto mando militar nazi había asegurado que Berlín sería la tumba del Ejército Rojo, aquella predicción nunca se iba a cumplir. En esos días, Hitler se encontraba oculto en su búnker y había perdido por completo la noción de la realidad. El Tercer Reich, que debía de durar 1000 años, carecía de los medios necesarios para defenderse y se desmoronaba a la vista de todos. Para todos aquellos que habían estado en el frente y que ahora se hallaban heridos o mutilados, las detonaciones que se escuchaban en la periferia de Berlín aquel 19 de abril de 1945 sonaban de manera muy distinta. Aquel sonido lo producían los obuses de la artillería soviética. No se parecía en nada al ruido de las bombas de la aviación aliada al que estaban acostumbrados. Eso solo podía significar una cosa: Berlín ya estaba al alcance de los cañones soviéticos y el fin se acercaba. Y en efecto, no iban desencaminados. A pesar de la superioridad del ejército atacante, las órdenes de Hitler eran claras: había que resistir hasta el final. El Führer, refugiado en su búnker junto con otros jerarcas nazis, como Martin Bormann, Albert Speer o Joseph Goebbels, no quería ni oír ni hablar de rendición.
Al final, por culpa de los nervios, Hitler estaba dispuesto a sacrificar inútilmente a toda la población de Berlín. Rendirse y mostrar la bandera blanca era castigado con la muerte, y quien despertaba o se escondía para evitar el combate era colgado sin contemplaciones. Hubo un momento en que los rusos ofrecieron una breve pausa en su avance, pero los alemanes no podían aprovechar aquella circunstancia para preparar la defensa de la ciudad. Berlín tan solo contaba con algunas unidades antiaéreas de la SS y la milicia popular, la Volkssturm, y a pesar de esto decidió no emprender ninguna obra de fortificación. Hitler se mostraba intratable, sumido constantemente en largas e infructuosas divagaciones, pero su poder aún seguía intacto, hasta el punto de que promulgó la llamada Orden Nerón, por la que se establecía una política de tierra quemada frente al enemigo. En esencia, se trataba de destruir cualquier infraestructura de transporte, industrial, de comunicaciones, que pudiera favorecer al enemigo, lo que suponía en la práctica la autodestrucción de Alemania. La orden no llegó a aplicarse. El Führer alternaba estados de euforia con estallidos de ira incontrolada contra todo y contra todos, en especial contra todos sus generales, a los que tachaba de ineficaces y de traidores. Abrumado por la situación, culpó a sus generales de no haber tomado las decisiones correctas en lo que respecta a la defensa de Berlín, por lo que otorgó un permiso por mala salud al general Guderian, lo reemplazó como jefe de Estado Mayor y nombró en su lugar al general Hans Krebs. El 20 de abril de 1945, justo el día en el que Hitler cumplía 56 años, aviones B-17 estadounidenses y Lancaster británicos bombardearon el centro urbano de Berlín, arrasando numerosos edificios, forzando la evacuación de 2.000 berlineses y dejando la ciudad sin electricidad. 2 días después, el 22 de abril, durante una reunión en el búnker de Hitler, alguien alabó la excelente labor del 12º Ejército comandado por el general Walter Wenck, que luchaba contra los norteamericanos en Magdeburgo. Al oír la noticia, los temblores que aquejaban al Führer parecieron desaparecer, y en uno de sus habituales cambios de humor, pareció haber encontrado por fin la solución. El general Wenck daría media vuelta y salvaría Berlín. Evidentemente, Wenck no pudo conseguir aquel objetivo imposible. Berlín estaba cercada y agonizaba. Finalmente, el general Helmut Weidling intentó establecer una defensa operativa de la ciudad, pero solo podía contar con el apoyo de algunas tropas en descomposición. Junto a miembros del Volkssturm, las Hitlerjugend y la policía, estos hombres construyeron barricadas con tranvías y llenaron los muros que aún quedaban en pie con pintadas con eslogans que animaban a la resistencia y a la victoria final. Pero todo resultó en vano. Los proyectiles soviéticos empezaban a caer sobre el mismo centro de Berlín. A pesar de esto, la capital resistió con la determinación del que sabe que no tiene otra opción. Inútilmente. Uno a uno, los barrios de Berlín fueron ocupados por los soviéticos, mientras la población civil se refugiaba en los túneles del metro invadidos por el humo. La capital alemana resistió el ataque soviético con la determinación del que sabe que no tiene otra opción, aunque todo fue en vano. La tarde del 30 de abril de 1945, un disparo de revólver procedente del dormitorio del Führer rompió el impenetrable silencio del búnker. Tras haber ingerido una cápsula de cianuro, Hitler se acababa de pegar un tiro. Junto a él, Eva Braun, con quien se había casado el día anterior, yacía sin vida en el sofá. Los oficiales trasladaron ambos cuerpos hasta el jardín de la Cancillería. Una operación complicada, debido a los continuos bombardeos soviéticos. Después de arrojar los cadáveres a una fosa previamente excavada, les prendieron fuego, y acto seguido, mientras los restos del dictador nazi se consumían entre las llamas, en el exterior, Goebbels, Bormann, Burdorf y Krebs realizaron el último saludo nacionalsocialista en su honor. De esta manera, Adolf Hitler, el fundador del Tercer Reich, desaparecía para siempre. El 2 de mayo, Berlín estaba a punto de caer, y muchos seguidores del régimen, entre los que se contaban numerosos miembros de la SS, prefirieron quitarse la vida antes que caer en manos de los soviéticos. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rendía incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims, y el 9 de mayo,
hacía lo propio ante los soviéticos en Berlín. El caos en la capital era total, ya que después de la victoria vino el saqueo. Los soldados rusos, procedentes en su mayor parte de las estepas y de las montañas del Cáucaso, nunca habían visto una ciudad como aquella, y no conocían nada parecido al lujo berlinés. Robaron todo lo que pudieron, y después del saqueo empezaron las violaciones masivas, un tema del que se habló poco durante la Guerra Fría. Aunque los medios rusos calificaron estos hechos como inventos de Occidente, muchas de las pruebas proceden del diario de un joven teniente judío originario de la región central de Ucrania, llamado Vladimir Gelfand. En realidad, todavía hoy se desconoce el número exacto de mujeres que fueron violadas tras la caída de Berlín. Algunos historiadores hablan incluso de unas 100.000. En cualquier caso, muchas de ellas, jóvenes y adultas, pero también niñas y ancianas, se quitaron la vida o murieron a causa de la brutalidad del trato recibido. Las madres ocultaban a sus hijas para protegerlas, y los hombres que intentaban evitarlo lo pagaban con sus vidas, así como las mujeres que se resistían.